Hey, ¿qué nos trae el día de hoy por aquí? Es un tema bastante interesante y complejo, diría yo. Incluso diría que estudiantes de ingeniería ya conocerían este tema. Si tú aún no lo conoces, pues prepárate porque el día de hoy veremos las series de Fourier. Hablaré un poco más sobre la parte teórica. Te conozco, no te gusta la teoría. Te diría que la parte teórica es bastante importante en este tema. Voy a intentar hacerlo un poco dinámico y serio, no tanto. Así que vamos de una vez porque no tengo mucho tiempo, somos estudiantes. Aparte estarás viendo un poco de los temas que vamos a ver en el transcurso del video. Dando que algunos de estos temas que vamos a ir viendo en el video los voy a hacer un poco resumidos. Me imagino que si estás viendo este video estás a un nivel avanzado de matemáticas, entonces yo diría que ya tendrías un poco comprendido estos temas. Aclarando esto, vamos con las series de Fourier. Quizás ya conozcas algunas series aritméticas, series geométricas, siendo un poco más avanzado las series de Taylor. Lo que tienen en común es que son todos sumas de términos que siguen alguna regla o patrón. Series de Fourier son más como una herramienta matemática utilizada para representar funciones periódicas. Estas funciones son las funciones armónicas. Están con diferentes frecuencias y amplitudes. Al momento de sumarlas, puede aproximar cualquier función periódica, una precisión arbitraria. Se puede decir que si tienes una función que se repite en intervalos regulares, ya sea onda sonora o señal eléctrica, las series de Fourier permiten descomponerlos en partes más simples. Básicamente te reducen el trabajo, eso creo, ya que las series de Fourier permiten estudiar más a fondo cómo están compuestas las ondas, frecuencias, al igual que la transmisión de datos, procesamiento de señales, resolución de ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, ¿cómo es que se llegó a todo esto? Es importante aún. ¿Quién es Fourier? Vamos un poco al contexto histórico. Jean-Baptiste Joseph Fourier nació en 1768 en Francia. Fue un brillante matemático y físico, cuya obra más destacada es la teoría analítica del calor. Fourier desarrolló sus famosas series mientras investigaba la propagación del calor. Al demostrar que cualquier función periódica puede descomponerse en una suma infinita de senos y cosenos, proporcionó una herramienta matemática poderosa para una variedad de aplicaciones. Solución de problemas de calor. Fourier mostró cómo las series que llevan su nombre pueden ser utilizadas para resolver problemas de distribución de calor en sólidos. Su enfoque permitió modelar la transferencia de calor con gran precisión. Análisis armónico. Su trabajo marcó el inicio del análisis armónico, una rama clave de las matemáticas que se ocupa de la representación de funciones o señales como la superposición de ondas básicas. Esta área es fundamental en muchas aplicaciones, desde la música hasta el análisis de señales. Transformada de Fourier. Además de las series de Fourier, también es conocido por la transformada de Fourier, que es esencial en procesos de señales, análisis de frecuencia y resolución de ecuaciones diferenciales. Es curioso que Fourier, para desarrollar las series de Fourier, estaba investigando sobre otro tema. Solamente nos deja en claro algo totalmente importante. Las matemáticas están en todo. Ya sé que estamos hablando de las series de Fourier, pero para este tema es necesario saber las fórmulas de Euler, expresándose de la siguiente forma. Como se muestra aquí, tenemos e elevado a i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta, donde e es la base del logaritmo natural, i es la unidad imaginaria y coseno y seno son las funciones trigonométricas usuales. Pero ahora, ¿cómo se relaciona esto con las series de Fourier? En las series de Fourier, las fórmulas de Euler simplifican los cálculos al permitir que las ondas senoidales y cosenoidales se representen con exponentes complejos. Por ejemplo, f de x es igual a sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n x más b sub n seno de n x. Lo sé, es un trabalenguas, pero ahora usando las fórmulas de Euler quedaría de la siguiente forma. F de x es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de c sub n por e elevado a la inx, donde los coeficientes c sub n son números complejos que encapsulan a sub n y b sub n. Esta forma compacta es muy útil en análisis matemático y físico. Las fórmulas de Euler tienen mucho más usos de los que tú crees, ya sea para la resolución de ecuaciones diferenciales, donde simplifican la resolución de las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes,
para números complejos que se utilizan para representar números complejos en forma polar, en análisis de circuitos eléctricos para representar señales de corriente alterna con números complejos, y en mecánica cuántica. Son esenciales para describir funciones de ondas complejas. Ahora vamos a ir empezando con las funciones, que nada con la definición de función periódica. Ya sé que te estoy saturando de mucha información, pero es muy necesario para los siguientes conceptos. Una función periódica es una función que se repite en intervalos regulares a lo largo del eje X. Esta repetición ocurre exactamente después de un intervalo constante llamado periodo. La propiedad matemática fundamental de las funciones periódicas es que para cualquier x, la función f de x cumple que f de x más t es igual a f de x. Aquí t es el menor valor positivo para el cual esta igualdad es cierta. Cuando hablamos de funciones con periodo arbitrario, simplemente nos referimos a funciones periódicas cuyo periodo t puede ser cualquier valor positivo mayor que 0. Este concepto se puede generalizar ajustando la longitud del periodo t. Al cambiar el valor de t, la función se comprime o se expande en el eje x. La periodicidad no se limita a valores específicos como 2π o π. Puede ser cualquier intervalo positivo. Ejemplo 1. Función cuadrática periódica. La función es f de x igual a x elevada a la 2, modificada para ser periódica con un periodo t igual a 3. La ecuación es la función f evaluada en x más 3 es igual a la función f evaluada en x. Esto significa que la función se repite cada 3 unidades en el eje x. Ejemplo 2. Función senoidal con periodo arbitrario. La función es f de x igual a seno por 2π entre 5x. La ecuación es la función f evaluada en x más 5 es igual a la función f evaluada en x. Aquí el periodo de la función es 5 unidades. Las funciones periódicas con periodos no estándar se pueden representar utilizando series de Fourier. La idea es descomponer la función periódica en una suma infinita de senos y cosenos con frecuencias ajustadas al periodo de la función. La fórmula general para la serie de Fourier de función f de x con un periodo de t es: la función f de x es igual a a sub 0 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de a sub n multiplicado por el coseno de 2πn entre t x más b sub n multiplicado por el seno de 2πn entre t x, donde a sub 0, a sub n y b sub n son los coeficientes de Fourier, definidos como: el coeficiente a sub 0 es igual a 1 sobre t por la integral de f de x de 0 a t. El coeficiente a sub n es igual a 2 sobre t por la integral de f de x multiplicado por el coseno de 2πn entre t x de 0 a t. Y el coeficiente de b sub n es igual a 2 sobre t por la integral de f de x multiplicado por el seno de 2πn entre t x de 0 a t. Estos coeficientes permiten reconstruir la función periódica a partir de sus componentes armónicos, cada uno con una frecuencia específica relacionada con el periodo t. De esta manera, cualquier función periódica, sin importar su periodo, puede ser representada y analizada mediante series de Fourier. Ya te cansaste de mí, ¿verdad? Pues bien, ahora vamos a pasar con mi compañero, que les explicará, por así decirlo, los temas más prácticos. De mientras me despido de ustedes. Ahora vamos a mencionar las funciones pares e impares y comenzaremos por definirlas. Las funciones pares son todas las que satisfacen esta condición, que es de f menos x es igual a f de x, lo cual significa que la gráfica es simétrica con respecto al eje y. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es con x cuadrada y podemos ver que esta parte de aquí y esta parte de aquí son exactamente iguales, solo que reflejadas. Lo mismo sucede con el coseno de x. Esta parte de aquí es el reflejo de esta de aquí. Después tenemos las funciones impares, las cuales son todas las funciones que satisfacen esta condición, que es f de menos x es igual a menos f de x, lo que significa que la gráfica es simétrica con respecto al origen. De igual manera tenemos dos ejemplos. El primero es con x cúbica. Esta parte de aquí, si la reflejamos y la invertimos, es esta parte de aquí. Lo mismo sucede con seno de x. Esta parte de aquí, si la reflejamos y la invertimos,
es esta de aquí. Una vez mencionada su definición, vamos con sus propiedades. Al momento de hacer suma y resta de estas funciones, si sumamos dos funciones par, obtendremos una función par. De igual manera, si sumamos dos funciones impar, obtendremos una impar. En el caso de los productos, al multiplicar dos funciones par, obtendremos otra función par. Si multiplicamos dos funciones impar, obtendremos otra impar. Y como último caso, al multiplicar una función par con una impar, el resultado es una función impar. Al momento de realizar integrales en intervalos simétricos, podemos imaginarlo más fácil con estos límites de aquí, que son como más comunes. En las funciones pares, cuando integramos desde menos a hasta a una f de x par, lo podemos expresar como dos veces la integral que va de 0 a de nuestra f de x, que es par. En el caso de los impares, cuando integramos desde menos a hasta a una función f de x impar, el resultado va a ser 0. La importancia de estas funciones y sus propiedades es que se relacionan directamente con las series de Fourier, ya que sus propiedades de simetría afectan directamente a los coeficientes que se calculan en esta serie. Para mostrar más claramente su relación con las series de Fourier, veremos primero esta fórmula, que se puede decir que es una fórmula general, ya que se puede utilizar para funciones sin importar si son pares o impares. Adicionalmente mostramos estas dos fórmulas de aquí, que son específicamente para funciones pares e impares. En este caso, para las funciones pares, la serie de Fourier solo tendría términos de coseno, ya que el coseno es una función par. Y en el caso de las funciones impares, su serie de Fourier solo tiene términos de seno. Esto se debe a que el seno es una función impar. Para verlo más claramente, realizaremos dos ejemplos en la cual utilizaremos esta fórmula para que observemos, por decirlo así, todo el trabajo que nos ahorran estas dos fórmulas de aquí y las propiedades de estas funciones pares e impares. Comenzaremos con una función par, la cual es x cuadrada en un intervalo de menos pi a pi. Tenemos esta fórmula y resolveremos primero el coeficiente a0. Para calcular este coeficiente utilizaremos la fórmula que se está mostrando en pantalla, sustituimos sus valores y nos queda esto. Utilizando sus propiedades tenemos límites de integración simétricos de una función par, lo que nos permite expresarlo de esta forma, y como resultado final del coeficiente a0 queda así. Para el coeficiente an se usa la fórmula que está apareciendo en pantalla y al momento de sustituir valores nos quedaría de la siguiente forma. Estamos teniendo una multiplicación de dos funciones par, lo cual nos da como resultado otra función par, que está integrándose con límites de integración simétricos, lo cual nos permite expresarlo de esta forma. Y de aquí al momento de realizar la integral como normalmente lo haríamos, en este caso fue integración por partes, nos daría esta parte de aquí, esto simplemente se va a 0, y esta parte es la importante. Recordemos que este coeficiente va a estar en una sumatoria que va desde 1 hasta infinito. Si recordamos la gráfica del coseno, sabremos que esta parte de aquí va a estar oscilando entre 1 y menos 1, por lo cual, para dejarlo más simplificado y más entendible, sustituiremos esto con un menos 1 a la n. Por último, calcularemos el coeficiente bn. Utilizando la fórmula que aparece en pantalla, nos quedaría de esta forma. Tenemos una multiplicación de una función par por una impar, que al final vendría siendo una función impar con límites de integración simétricos, por lo cual su valor es 0. Al momento de sustituir, nos queda de esta forma. Si observamos el procedimiento que realizamos, nos podemos dar cuenta que si desde un principio hubiéramos usado esta fórmula de aquí, nos habríamos ahorrado algunos pasos y sobre todo tiempo. En este ejemplo no se ve tan claramente, ya que es un ejemplo pues sinceramente bastante sencillo, pero vamos a usar otro caso. En este caso tenemos una función que depende del tiempo, que gráficamente se vería de esta forma. Observando el gráfico podemos ver que su periodo es de 2pi. Realizamos el mismo procedimiento, por cuestiones de tiempo vamos a ir un poco más rápido, pero básicamente primero calcularíamos el coeficiente a sub 0,
con las fórmulas que aparecen en pantalla. Aquí lo único que cambia es que se realizarían dos integrales, porque tenemos dos funciones. Esta directamente se va a 0, esta se hace normalmente y nos da un medio. Aquí en AN, usando la fórmula que aparece en pantalla y sustituyendo, aquí directamente lo ponemos a 0 y nos queda una integral bastante sencilla que simplemente es formulazo, evaluar en los límites y obtendremos un 0. Por último, el cálculo del coeficiente Bn usando la fórmula que está en pantalla, sustituyendo y simplificando un poco, nos queda de esta forma. Esto de igual manera lo pongo directamente en 0 y de nuevo me queda una integral que hasta cierto punto es bastante sencilla, simplemente es hacer un cambio de variable y formulazo, evaluar en sus límites, y aquí sucede algo similar al caso anterior. Nos queda un coseno que sabemos que por su gráfica va a estar oscilando entre 1 y menos 1. Entonces, si tomamos en cuenta esto, cuando n es par, esta parte de aquí se va a ir a 0, y cuando es impar, esta parte de aquí, esto, realizando la multiplicación, queda de la siguiente forma. Al momento de sustituir los coeficientes en nuestra fórmula para obtener la serie de Fourier, nos queda de la siguiente manera. Esto simplemente sacamos el menos 2 sobre pi, y esta forma, para expresarlo de alguna forma más formal, lo podemos hacer así, sustituyendo ese n por un 2n menos 1, y de esta forma nos aseguramos que todos los n's que entren al final van a ser impar, lo cual nos garantiza que se comporte de esta forma el subíndice Bn. De igual forma, si ponemos atención, si desde un principio hubiéramos utilizado esta fórmula de aquí, nos hubiéramos ahorrado algunos pasos y sobre todo tiempo. Esto nos sirve en casos más complejos. Y bueno, antes de terminar el video, vamos a ir con unas conclusiones generales sobre los temas de este video. Podemos concluir que las series de Fourier son una herramienta matemática fundamental para analizar funciones periódicas, desarrollada por Jean-Baptiste Joseph Fourier, que revolucionó el estudio de la física y las matemáticas al descubrir su aplicación en fenómenos como el calor y las ondas. Viendo que las fórmulas de Euler son claves para conectar funciones trigonométricas con exponentes complejos, siendo esenciales en la representación de las series de Fourier, mientras se estudian funciones periódicas con periodos no estándar, mostrando cómo generalizar y representar estas funciones mediante series de Fourier. Y en la cuestión de las funciones pares e impares, podemos concluir que nos facilita el cálculo de los coeficientes de las series de Fourier, no siendo este el único método, pudiendo usar simetrías, al igual que se pueden usar identidades trigonométricas e incluso llegar a usarse la ortogonalidad. Y con esto damos fin a este gran video de series de Fourier.